Ya, hermanos, seguimos con la clase. Vamos a ver dónde estamos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en la santidad posesional, la santidad progresiva o la santidad perfecta o completa, como se dice. ¿Dónde estamos nosotros? Ya hemos hablado que la santidad posesional es cuando uno se entrega a Cristo, ¿no? Ya nosotros le pertenecemos a Cristo. Ya nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestros pecados. Eso se llama santidad posesional. Ya le pertenecemos a Cristo, como se dice. Ahí está. Ahora hay un proceso. Hay un proceso. ¿Cuál es el proceso que tiene el creyente? Es el proceso, la santidad progresiva. Quiere decir que va dejando todo lo que nos hace daño, quiere decir, o todo lo que es pecado. Va dejando. ¿Y cómo va a dejarlo? Con la oración, con el ayuno y con la vigilia, y leyendo la palabra. Porque si nosotros estamos en la santidad, en esta santidad progresiva, podemos ser tentados y podemos caer. Hay muchas personas que piensan que ya aceptando a Cristo, ya son santos. Eso es falso, hermano. Eso es falso. Todavía Dios tiene que hacer la depuración, de sacar todo lo que no sirve de nosotros que hay en nuestro corazón. Todo. La lisura y tantas cosas. Todas esas cosas tienen que sacar. Entonces, necesitamos nosotros que Dios comience a trabajar en nosotros. Entonces, hay aspectos que unos son inmediatos y otros es lento o progresivo, como se dice. Su proceso, como se dice. Entonces, en ese proceso en la santidad progresiva, ahí se va viendo cómo el creyente va caminando, va buscando y va consagrando en ese proceso. Y en ese proceso viene el bautismo. En el proceso la santidad progresiva viene el bautismo. Bautismo en agua, por si acaso, no en espíritu, sino en agua. Entonces, una vez que ya sea bautizado el creyente, pasa a pertenecer a Cristo. Pertenece a Cristo. Y una vez que pertenece a Cristo, ya ahí va recién, el creyente va buscando la santidad completa. Y en esa santidad completa vamos a ver ese tema. Vamos a ver qué es la santidad completa. Ya. Apunten, hermano, ¿qué es la santidad completa? Ya. La santidad completa es la plenitud de la vida cristiana, ¿ves? Es la plenitud de la vida cristiana que consiste en unirse a Dios, ¿ves? Ya quiere decir que tú estás unido con Dios. En unirse a Dios, aprendiendo a vivir como hijos de Dios, con la gracia del Espíritu Santo,
Porque Dios es santo, ¿ves? Porque Dios es santo. Él es puro. Dios es puro, es santo, es perfecto y sin manchas. Eso es lo que es Dios. Esa es la plenitud completa de Dios. La plenitud completa de Dios. Esa es la plenitud. Ya. Vamos, esa es la santidad completa. Ahora vamos a ver qué significa ser santo. ¿Qué significa ser santo? ¿Qué significa ser santo? Ya. Es aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida de Cristo, mira. ¿Qué te parece? La misma vida de Cristo, que ha recibido ya en el bautismo, ¿ves? Que hemos recibido en el bautismo y debe ser desarrollada a lo largo del día, ¿ves? Debe ser desarrollada a lo largo del día, de la vida particular, en la vida familiar. La santidad no solo es un llamado, sino es un posible y necesario, ¿ves? Esa es la santidad. Ya, la santidad, hermanos, empieza en el bautismo, ¿ves? Empieza en el bautismo. Yo he sido testigo de varias oportunidades. Me he opuesto yo a muchos bautismos. Me he opuesto. Hoy, lamentablemente, a cualquiera lo bautiza. Y es una lástima a veces, hermano. Sin tener conocimiento, sin llevar una doctrina, ya lo bajan a las aguas como... Yo pienso que a veces lo llaman para que sean miembro y diezmen eso. Ese es lo que buscan ellos a veces. Enredarte en su iglesia para que tú seas miembro y como ser miembro vas a diezmar. Esa es la forma que tienen ellos. Pero la palabra no es así, hermano. Por eso que hay creyentes, hermanos, que están todos muertos, hermano. Muertos, tibios. ¿Ves? No hay crecimiento. No hay crecimiento en sus vidas, hermanos. No hay cambio, como se dice. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. No hay cambio. No hay un verdadero cambio. El cristianismo es un cambio verdadero. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, ¿cómo nosotros podemos bajar al agua a una persona que constantemente miente, constantemente engaña, que constantemente está pecando? ¿Cómo se le puede bajar al agua a esa persona? Sería engañarlo, hermano. Ahí sí sería engañarlo. Por eso se requiere siempre un buen tiempo de ver su crecimiento, su cambio, que ama a Dios, que se consagra a Dios, que busca a Dios, para que él mismo, por si acaso el bautismo no se obliga, no se obliga por si acaso. Iglesia que obliga que ya tienes que bautizarte es falso. El bautismo sí nace de uno. Cuando tú estás preparado, ya listo para bautizarte, ya tu corazón te dice, habla con el pastor o con el hombre de Dios, pastor, ya es tiempo de bautizarme. Ya Dios, ya totalmente estoy limpio. Entonces, ese es el bautismo. Entonces, y Él nos hace partícipe de su naturaleza divina, mira. Él nos hace partícipe de su naturaleza divina, adaptándonos como hijos suyos. ¿Ves? Somos adoptados como hijos suyos y por tanto
que sus hijos no pecan. Los hijos de Dios no pecan, se guardan en santidad. ¿Ves? Yo sé que hay tentaciones, yo sé que hay pruebas, pero no pecan, porque somos engendrados por Dios. Esos son los hijos de Dios. Ahora, vamos a ver cómo permanecemos en la santidad. ¿Cómo permanecemos? ¿Cómo vamos a permanecer en la santidad? Nosotros como creyentes o cristianos tenemos que evitar el pecado para permanecer en la santidad. Evitar. No coquetear con el pecado. No las ofertas del enemigo. Tenemos que evitar el pecado. La santidad se requiere que evitemos que el pecado se enseñoree de nosotros. Mira. Que el pecado se enseñoree de nosotros. Debemos estar conscientes de cada una de vuestras tentaciones, por si acaso. Las tentaciones son las ofertas. Esas son las ofertas que nos envía Satanás. Buenas noches, hermanos. Disculpa un poquito la tardanza, hermano. Ya, hermanito. Ya. Entonces tenemos que evitar las tentaciones. Cuando evitamos las tentaciones, vamos a nosotros a guardarnos para Dios. Vamos a obedecer a Dios. Más tenemos que obedecer a Dios. ¿Ves? El libro de Samuel habla que Dios le dijo al profeta Samuel, le dijo que hable a Saúl, le dijo, Dios lo que pide es obediencia, no sacrificio. Entonces, en la obediencia vamos a alcanzar la santidad, por si acaso. En la obediencia. Entonces, tenemos que evitar todas tentaciones que vengan de parte del enemigo. Entonces, tenemos que evitar las tentaciones y luchar contra ellas. Hay que luchar, hermano. Esa es la lucha que tenemos. Mucho por ahí he escuchado que dicen, hermano, yo tengo una lucha. ¿Qué lucha tienes? ¿Qué lucha tienes? La lucha es que el diablo te ponga, un ejemplo, te ponga una mujer, te ponga cerveza, te ponga droga. Esa es la lucha que tú tienes que tener con la carne, Señor. Esa es la lucha que tenemos todos. Entonces, a veces piensa que la lucha es que vengan peleando con tu carne. No, la lucha es contra los demonios que ellos nos ofrecen. Ellos nos ofrecen esas tentaciones. ¿Ves? Entonces, hay que luchar contra ellas con la ayuda, ¿ves? Con la ayuda del Espíritu Santo. Solo no podemos, por si acaso. ¿Ves? Solo no podemos. Con el Espíritu Santo todo lo podemos. ¿Ves? Entonces, eso es importante. Ya. ¿Cómo alcanzamos también? ¿Cómo permanecemos en la santidad también? Hay que ser compasivos. Sentir el mismo dolor que sufre otra persona, por si acaso. Porque si nosotros no amamos a nuestro prójimo, tampoco vamos a alcanzar la santidad. Tenemos que ser compasivos. Compasivos con nuestro prójimo. Y también tenemos que llenarnos del amor de Cristo. Y eso nos falta, todo nos falta, el amor de Cristo.
sino también la santidad no solo es acerca de evitar el pecado, sino también de amar y servir a los demás. ¿Ves? Amar y servir a los demás. En eso también radica la santidad. Por eso nosotros podemos decir, yo amo a mi prójimo. Yo amo. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, Juan, en primera de Juan dice, el que aborrece a su hermano es homicida. El que aborrece es homicida. ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos a nuestros hermanos? Cuando nosotros servimos, cuando nosotros amamos, le demostramos con hechos que amamos a nuestros hermanos. Entonces, ese es el amor de Cristo que está en nosotros. Entonces, en eso radica la santidad, en el amor de Cristo, la compasión de Cristo, la misericordia de Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ya. Ese es lo que es cómo permanecer en la santidad. Ahora vamos a ver cómo nos santificamos. ¿Cómo nos santificamos? Dice, si tú deseas ser santificado, ríndete completamente a Cristo. ¿Ves? Ríndete. Y decir que ya todo le pertenece a Cristo. Todo. Cuerpo, alma y espíritu le pertenece a Cristo. Y así alcanzarás la voluntad de Dios. Y así alcanzarás la voluntad de Dios. Otro punto importante es la consagración. Hay que consagrarnos y entregarnos totalmente, ¿ves? Como dice ese Filipenses, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ves? Eso tenemos que siempre declarar. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, entregarnos totalmente a Cristo. Y tenemos que dejar, escuchen bien, tenemos que dejar que Cristo tenga su voluntad en nosotros. Que Cristo tenga su voluntad en nosotros. En todos nuestros planes. Los planes, hermanos, son proyectos que uno tiene humanamente, pero sin la ayuda de Dios no vamos a alcanzar ni un proyecto. ¿Ves? Todo que sea la voluntad de Dios. Esperanza y deseo. ¿Ves? Esa es la voluntad de Dios hacia nosotros. Proyectos, esperanza y deseo. Entonces, tenemos que santificarnos haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que se refiere a cómo santificarnos. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la santidad? ¿Cómo se manifiesta la santidad? La santidad de Dios se manifiesta porque Dios aborrece el pecado, mira. Dios aborrece el pecado. Y Él ama todo lo que es conforme a sus leyes. O sea que Dios ama todo lo que es su ley. Él ama lo que está escrito en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y Él aborrece lo contrario, dice, que es el pecado. Es el pecado. Porque Dios también aborrece al perverso. Perverso quiere decir una persona pecadora. Él lo aborrece.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que practicarlo, hermano. Creyente que no confronta el pecado, ¿qué podemos decir de ese creyente? O no declara el pecado, ¿qué podemos decir? Porque por ahí han salido, dice, esa palabra es dura, esa palabra no es así Dios no predica, Dios es amor, 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 amor y amor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mal. Porque el verdadero siervo o sierva del Señor tiene que declarar el pecado. Porque la Biblia dice claramente, seremos aborrecidos. Seremos por causa de Cristo, ¿ves? Si no declaramos el pecado, ¿ves? Y Dios no va a tomar a cuenta. Dios no va a tomar a cuenta. Entonces, como hombres y siervos de Dios, tenemos que hablar conforme a lo que está escrito en la palabra. Lo que está escrito. Hay cinco pasos para vivir en santidad. 5 pasos para vivir en santidad. 5 pasos. Número 1. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Son 5 pasos para vivir en santidad. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Número 2. Obedecer a la palabra, ¿ves? Eso es lo que tenemos que hacer. Obedecer la palabra de Dios. Hay que obedecer. Tercer punto. La santidad es la decisión cotidiana del creyente, ¿ves? Son decisiones personales de cada uno. ¿Quieres congregar? ¿No quieres congregar? ¿Quieres ir al ayuno? ¿No quieres ir? Son personales. Son decisiones personales. Número 4. Tenemos que tener crecimiento espiritual, ¿ves? Quiere decir que vamos creciendo. Cada vez que oímos la palabra, vamos creciendo. Vamos creciendo, creciendo, creciendo. ¿Ves? Cada vez que nosotros estudiamos, pedimos al Espíritu que nos enseñe la palabra, vamos aprendiendo. La palabra aprender se llama crecimiento. Entonces vamos aprendiendo. Entonces, eso es lo que tenemos. Y el número 5 es servir a lo demás. Servir a lo demás. Quiere decir que nosotros no hemos venido a ser servidos, sino a servir. Y eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que le lavó a los 12 discípulos le lavó los pies. Mira. Qué gran ejemplo de humildad, mira. De lavarle los pies a los 12 apóstoles. ¿Ves? Siendo Dios, siendo humilde, le lavó los pies. Ese es el amor verdadero. El amor verdadero de Cristo. Entonces, servir es a lo demás, ser servicial. ¿Ves? A veces, como creyentes, sube una ancianita, un ancianito, no nos queremos parar. Ahí estamos bien estancados en la asiento. Como hombres de Dios, tenemos que pararnos y que se siente el ancianito o la ancianita. No estés peleando. No estés peleando porque yo me siento primero ahí. No. Tienes que ser respetuoso. El creyente tiene que ser respetuoso. Amable, como se dice. Pues ahí se ve. Si no, ¿dónde está nuestro testimonio? ¿Qué dirán de nosotros? Entonces, evitemos. Ahora vamos a ver algo importante, hermanos. Son 4 puntos importantes.
¿Cómo se pierde la santidad? Y eso son importantes para nosotros. Se pierde la santidad. Y vamos a ver 4 puntos importantes. Número 1. Cuando no nos consagramos, ¿ves? Cuando no nos consagramos a Dios, se pierde la santidad, por si acaso. Cuando ya no nos consagramos, es decir, ya no asistimos a la casa de Dios, ya no buscamos a Dios, ni en oración, ni en ayuno, ni en vigilia buscamos a Dios. Ya se está perdiendo la consagración y estamos decayendo en la santidad. Y se pierde la santidad, porque a veces no sentimos nada, hermano. Cuando vamos a la casa de Dios somos un hielo. Ni siquiera unas lágrimas nos cae, porque ya se está perdiendo la santidad. Entonces, eso tenemos siempre que preocuparnos de buscar su presencia, hermano. Hay que buscar su presencia. Cuando vayas a la casa de Dios, busca a Dios. Señor, quiero sentirte. Quiero que me toques. Quiero una experiencia contigo hoy. Hoy, siempre dile, hoy quiero una experiencia contigo. Y háblame por medio de tu siervo o tu sierva, háblame. Quiero que me hables. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy...? Todo eso hay que decirle a Dios. Eso se llama consagración. Y ya cuando se pierde eso, ya vamos a la casa de Dios solamente a hacer hora nomás, como se dice. Y ya no sentimos nada. Hay que sentirlo a Dios, hermano. ¿Cómo sentimos a Dios? Por medio de la oración. Por medio de la oración vamos a sentir a Dios. Que Dios está con nosotros. Ya, ese es número 1. Número 2. Se pierde la fe. ¿Ves? Cuando ya no hay santidad, se pierde la fe. Ya queremos hacer a nuestra manera, a nuestra forma, buscar cosas que no nos convienen. Y entonces ya se está perdiendo la fe. Y ahí donde mengua nuestra fe, y ahí donde se aprovecha Satanás de meterte un dardo, ¿ves? Ahí tenemos que cuidarnos. Tu fe, nuestra fe tiene que ser intacta, hermano. ¿Quién te cambió? ¿Quién te cambió? Tiene que decir tú. Cristo me cambió. ¿Quién me hizo libre? Jesucristo. ¿Quién me da el gozo? Cristo. Esa es la fe que tenemos. Pero ya cuando se pierde la fe, hermanos, hay que preocuparse. Hay que preocuparse. Por eso la Biblia claramente dice en Romanos 10:17, dice, la palabra viene por oír la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Pues hay que estar atentos. Atentos a la predicación, al mensaje que Dios nos da. Cada jueves, cada domingo, nos da un mensaje para practicarlo. Todo ese mensaje Dios nos da para que nosotros lo pongamos en práctica. Entonces, todo eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, hay que practicarlo, hermanos. Hay que evitar eso, que se nos pierda la fe, hermanos. Y el otro punto es la soberbia, mira, hermanos. La soberbia. Cuando hay soberbia, se pierde la santidad, por si acaso. ¿Y cuál es la soberbia que siempre emana en nosotros? Que yo sé, que yo cocino mejor, que yo sé esto mejor, que yo predico mejor que tú, que yo soy más que todos. Ahí está la soberbia. Y ese es un mal que hay siempre en los creyentes. Y nosotros como creyentes siempre tenemos que poner en primer lugar a Dios. El Señor lo hizo. El Señor usó mi mano. El Señor usó mi boca para hablar. El Señor le doy toda la gloria a Dios. Porque Él hizo estas cosas para usarme. Siempre tiene que ser Dios.
Eviten la palabra yo. Que yo. Esa palabra debe morir. Esa palabra no es para un creyente. Todo es que es Dios usó mi vida para su gloria, que decía así. Dios usó mi vida. Porque si no va a haber en nosotros ese yo, y ese yo es lapidario para vosotros. ¿Ves? Hay gente que tiene la osadía de decir que yo soy mejor que tú, que yo doy más que tú, y sucesivamente. No conocen a Dios. Por su ignorancia no conocen a Dios, pero los creyentes que hablan así, por eso hay que tener cuidado, mucho cuidado con la soberbia. Y la soberbia entra silenciosamente, por si acaso. Nadie lo ve y nadie lo sabe. Silenciosamente entra la soberbia. Va a llegar un momento que ya te levantas, ya vas a explotar, como se dice. Entonces, cuídate de la soberbia. Dios usa tu vida para la gloria de Él, no tuya. ¿Ves? Y eso vamos a ver ahorita. Vamos al libro de San Juan, hermanos. Capítulo 7. Versículo 18, 7:18. 7:18. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, ¿ves? Ahí está, escuchen. Su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero cristiano o sierva del Señor. Y no hay en él injusticia, ¿ves? ¿Por qué? Porque le está dando la gloria a Dios. Le está dando la gloria a Dios. Entonces, ese es el proceder de un cristiano. ¿Ves? Hay títulos humanos acá. Y a veces el humano se jacta de su título. ¿Ves? Pero ¿quién le dio ese título? Fue Dios. Porque todo le pertenece a Dios. Entonces Dios es el dueño de todo. ¿Ves? Pero ahí se está jactando en esas cosas. Se jacta, ¿ves? Entonces hay que cuidarnos de eso. Y el otro punto es el número 4. Es el mundo, mira. El mundo. El enemigo. Y nuestra carne, mira. ¿Ves? Son 3 puntos en uno, mira. El mundo, el enemigo y la carne. Esos 3 nos hacen perder la santidad, por si acaso. Esos 3 nos hacen perder la santidad. Cuando nosotros ya no buscamos a Dios. Ya no buscamos a Dios, queremos hacer nuestra propia, como se dice, nuestro propio yo, nuestro propio prudencia, y no nos dejamos guiar por Dios. Ya se va metiendo el mundo, primero se mete el mundo, después viene el enemigo, y ya tu carne te gana, ya te conduce al pecado, como dice la carne. Porque el que peca es la carne, no es el espíritu ni el alma, por si acaso. La carne es la que peca. Porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Templo. Entonces,
esos 4 puntos para perder la santidad, por si acaso. 4 puntos. Y hay que cuidarnos. Siempre la humildad siempre está siempre en nosotros. Y si tú no tienes humildad, pide a Dios. Señor, hazme como tú, manso y humilde, dile, para poder soportar todo. Porque en este camino hay que soportar todo, hermano. Humillaciones, lisuras, blasfemias, tantas cosas. Tenemos que soportar. Ahí donde se ve un verdadero creyente, que soporta todo. ¿Por qué lo soporta todo? Porque tiene el amor de Cristo. Pero ya cuando no tenemos el amor de Cristo, ya prevaleció la carne. ¿Ves? Ya nos ofuscamos, nos enojamos, pleiteamos, nos llenamos de ira, nos llenamos de enojo y sucesivamente. Ya prácticamente estamos cambiando a Cristo por el mundo. Entonces, hay que cuidarnos de las cosas del mundo, hermano. El mundo y su deseo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Ya, vamos a ver otro punto. ¿Cómo puedo caminar en la santidad? Mira. ¿Cómo puedo caminar en la santidad? Ahí está. ¿Cómo podemos caminar en la santidad? Dice, debemos estar limpios en nuestro interior, mira. Quiere decir lo que está dentro de nosotros. Nuestro espíritu y nuestra alma. Limpio. Debemos estar limpios para poder caminar en la santidad. No puede haber en nosotros engaños, ni mentiras, si no desagradamos a Dios. ¿Ves? Para limpiarnos de nuestro interior, porque es lo más importante para Dios, ¿ves? Que viene a ser nuestro ornato, que es lo dentro de nosotros, que está nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. De eso hay que estar limpio, porque hay una bienaventuranza. Claramente dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Ves? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cómo limpiamos? ¿Cómo nos limpiamos? Nosotros, los creyentes cristianos, nos limpiamos con la sangre de Cristo, por si acaso. Si tú en tu oración todavía no has dicho, Señor, límpiame con tu sangre preciosa todo mi ser, todo mi mente y todo mi corazón, tienes la oportunidad de decir, Señor, limpia, para que seamos limpios, que Él nos limpie todo. Entonces, la sangre de Cristo limpia todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Y somos purificados, mira. Y somos purificados para alcanzar el reino de los cielos. Es por eso que tenemos que estar limpios. La Biblia dice en Apocalipsis, dice, nosotros tenemos que estar lavados y limpiados de toda inmundicia, mira. Tenemos que estar lavados de toda inmundicia. Pues vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. 22:14. ¿Ves? 22:14 de Apocalipsis.
Dice, bienaventurados los que lavan su ropa, ¿ves? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en las ciudades. En las puertas en la ciudad. Por eso que la sangre de Cristo nos purifica. La sangre de Cristo nos purifica, nos limpia. No solamente nos limpia, sino Él nos limpia todo pecado, por si acaso. Todo pecado nos limpia Cristo. Ahora el problema está en vosotros, que todavía nos acordamos de nuestros pecados pasados. Ese es el gran problema de nosotros. Somos creyentes que siempre recordamos lo pasado. Que yo en el mundo era así, que en el mundo era así, que en el mundo me iba para acá, me iba para allá. El mundo así, en el mundo. Siempre me dicen en el mundo. Si ya Cristo te perdonó ya. Ya Cristo te lavó. Ya Él te lavó, te limpió, mira. Con su sangre preciosa te limpió. Y eso está en 1 Juan. Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 7. Mira, claramente, hermanos, Él nos limpió con su sangre, mira. Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, mira. Él nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros como creyentes tenemos que olvidar el pasado de lo que tú viviste, lo que pasó, ya pasó. Hay que vivir el presente y el futuro que nos espera. Cada día es una oportunidad para vosotros acá en la tierra. Un día, mira. Hay que vivir como si fuera el último día acá en la tierra. Que en cualquier momento viene Cristo, mira. Y si nos encuentren haciendo lo contrario, hermano, nos quedamos. ¿Ves? Nos quedamos. Pues hay que cuidar. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Ya nosotros hemos visto que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. No hay que recordar las cosas que nos hacen daño. Amén, amén, amén. Cosas nos hacen daño. Ya olvídate lo que pasó, Vive una vida, un cambio con Cristo. Ese cambio lo quiere Dios en tu vida. Para que tú vivas feliz. Dios lo que quiere es que tú seas feliz. Él no quiere que tú llores ni que te lamentes. No, Él quiere que tú seas feliz. Para eso te limpió y te lavó con su sangre y te perdonó. Entonces, ¿por qué vivimos nosotros en esa actitud? Vivimos recordando lo malo y no lo bueno que ha hecho Cristo con nosotros. Y eso hace daño. Al creyente le hace daño, no avanza, no crece porque le hace daño. Es como una espina en el corazón que no lo deja avanzar. ¿Ves? Yo he escuchado, hermano, cuando me dicen a mí, hermano Walter, ¿tú crees que Cristo me ha perdonado? De un creyente de 10 años, 12 años me pregunta eso. ¿Qué te parece? Está dudando. Entonces ha perdido la fe, hermano. El que diga eso ha perdido la fe. ¿Ves? Si amigos, yo para eso me acerco a Cristo. Sí, tengo fallas como creyente, tengo fallas, tengo errores, tengo faltas. Me voy a pedir perdón, Señor, perdóname. Si he cometido en mi imprudencia una palabra que te he lastimado, Señor, perdóname.
ya me estoy reconciliando, pero no le voy a decir, Señor, perdóname mi pecado pasado que he hecho antes. No, eso ya Dios te perdonó. Lo que Dios hoy puede ser la falta que cometemos, de no consagrarnos, de no ir a la casa de Dios, de no ayunar, de no vigilar. Eso es lo que tenemos que pedirle perdón a Dios. De esas cosas que pide perdón, Señor, perdóname. Soy incrédulo, no te creo, dame fe, quiero creerte, Señor. Entonces todo eso hay que pedirle al Señor, pues. Y no que, ¿de qué Cristo estamos hablando, pues, hermano? ¿No decimos que es un Cristo de poder? Entonces Él es poderoso, pues, hermano. Si Él es todopoderoso, entonces hay que creerle al todopoderoso. No dudemos. Si Él lo hace, Él lo hace. Pero no dudes. Si no ten fe, ten fe, que Él lo puede todo. Y Él lo hace en su tiempo, por si acaso. No es en el tiempo de nosotros, por si acaso, es en el tiempo de Dios, donde Él hace maravillas, hace señales y hace prodigios y hace milagros. Es en el tiempo de Dios. Entonces tenemos que buscar lo bueno, hermanos. Hay que buscar lo bueno. Entonces, es importante que nosotros veamos todas esas cosas, hermanos, para alcanzar nosotros la santidad, hermanos. Ya vamos a ver unos cuantos versículos. Unos cuantos versículos, hermanos. Ya. Ya. Vamos a ver capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 10. Dice, y aquellos ciertamente por pocos les parecía, pero para lo que nos es provechoso es, para que participemos de sus santidades, para que participemos de su santidad. ¿Ves? Para que participemos de la santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, claro, obviamente, sino de tristeza. Pero después que da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. ¿Ves? En ella han sido ejercitadas. ¿Ves? Es bueno. La amonestación, la reprensión, la exhortación es bueno. ¿Ves? Es bueno, ¿por qué? Porque no va a haber nuestras fallas. No va a haber nuestros errores que hacemos. Y no va a haber nuestra falta ante Dios. Todo eso no va a haber la exhortación. Y es provechoso para nosotros. Provechoso porque ya no vamos a cometer lo mismo. Vamos a procurar ser mejores. Porque es bueno. Porque ¿qué sería que ustedes hagan lo contrario a lo que está escrito? ¿Ves? Entonces, por eso es preferible, hermanos, que alguien nos amoneste, que alguien nos diga las cosas como está escrito. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento, hermanos. Y despojarnos de las cosas que nos hacen daño. ¿Ves? Hay que despojarnos de las cosas que nos hacen daño. Ya, vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo. Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4.
Dice, porque todo lo que Dios creó, mira, ¿ves? Ahí también, escuchen bien. Porque todo lo que Dios creó es bueno, ¿ves? Todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es desecharse si se toma con acción de gracia, ¿ves? Nada. ¿Ves? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, ¿ves? Por eso hay que cuidar bastante, hermano. Por eso yo siempre le digo, lean siempre Proverbios, creo que es 10:17, creo que es. ¿Ves? Tengan cuidado, dice, en las muchas palabras no falta el pecado, por si acaso. Por eso que tienen que ser prudentes. Hay que ser prudentes, hermanos. Preferible en momentos no hay que hablar algo que no es. ¿Ves? Hay que hablar cosas que nos edifiquen. Cosas que nos edifiquen, cosas que nos llenen de gozo. Entonces, hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. ¿Ves? Entonces, todo es bueno, lo que Dios ha creado, todo es bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Si lo tomamos con acción de gracia. Vamos a ver otro capítulo. Vamos a Efesios. Capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4 de Efesios. Dice, 4:12. 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, ¿ves? Todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿ves? A esa estatura tenemos que llegar nosotros, al conocimiento de la plenitud, la estatura de Cristo. ¿Ves? Para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿ves? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ves? Esas son las falsas religiones. Con astucias llevan a sus gavillas, con engaño. Todo eso es lo que se ve. Entonces, vamos a ver. Vamos a Efesios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. Mira, ¿cómo debemos hablar nosotros? ¿Cómo nosotros tenemos que expresarnos? Dice, hablando entre vosotros, ¿ves? Hablando entre vosotros con salmos, ¿ves?
salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, ¿ves? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ves? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hablemos cosas edificantes. No hay que hablar cosas que no nos convienen. Cosas que nos edifiquen, testimonios, experiencia que has tenido con Dios. Todo eso es que hay que hablar. Ya, hermanos, entonces hasta ahí está todo lo que es santidad. Vamos a ver si tienen una inquietud, algo que falta. O unas opiniones.